Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hablar sobre el tema del refugio y el tema del asilo, cómo es tratado por la Ley General de Migraciones de Extranjería de Costa Rica. Miren, decir del asilo y evidentemente el tema del refugio es la Ley de Extranjería de Costa Rica. Si ustedes van a esta ley de extranjería, en concreto al título vamos a ver. Quiero traerlo. Una pregunta, ¿se les está pegando el profesor? De Migraciones, digamos que es un órgano público que tiene competencias en esta materia que estamos analizando, otorgación de permisos, de residencia, también temas de refugios, en temas de migración, incluso en temas de políticas migratorias. Hablar del Consejo Nacional de Migraciones es referirnos a un tipo de órgano, como decía, de naturaleza pública, que es un órgano en sí mismo también asesor del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Exteriores de Costa Rica. Y también de la denominada Dirección General de Migraciones. ¿Qué es la Dirección General de Migraciones? Bueno, la Dirección General de Migraciones es una institución más que forma parte de este Consejo Nacional de Migraciones, y como vamos a ver en otras clases, va a tener competencias sobre todo, quédense ahora, en materia de otorgamiento, de denegación de permisos de residencia, de las categorías denominadas migratorias. Todo permiso de residencia se engloba dentro de las denominadas categorías migratorias, como vamos a ver. Y también pues, van a estar vinculación con el tema que nos va a tocar ahora, el análisis del refugio y del asilo desde la perspectiva interna. Anteriormente, en la clase anterior, hacíamos un enfoque de derecho internacional migratorio, cómo es tratado en el plano internacional, cómo es tratado por los grandes tratados internacionales, valga la redundancia, el tema del refugio y del asilo. Bueno, el Consejo Nacional de Migraciones va a estar formado, a su vez, por varios ministerios. Entonces ahí vamos a tener que forma, ¿no?, dentro del orgánico, va a estar el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Educación, el ministro de Trabajo, también el presidente, por ejemplo, del Instituto de Turismo de Costa Rica, o el presidente de la Caja. Estoy hablando un poco memorísticamente, pero esto lo vamos a analizar en la siguiente clase. Y lo que es muy importante en este Consejo Nacional de Migración, que le va a dar cabida, y no puede ser de otra manera, esto evidentemente pues en política legislativa pues, se han hecho bien aquí las cosas. En Costa Rica, ¿no?, como es la pauta normal que en la construcción del derecho costarricense que hay en el continente latinoamericano. En este caso, es decir, lo que me refiero, que se ha introducido que forme parte en el Consejo Nacional de Migraciones la sociedad civil. Es decir, me estoy refiriendo a la sociedad civil, ONGs que trabajan con migrantes. Entonces aparece reconocido la posibilidad que participen dos ONGs, dos fundaciones o dos asociaciones que trabajan, que tienen experiencia, ¿verdad?, que en sus estatutos fundacionales se dedican a trabajar con los migrantes y que participen también en el seno, en el ámbito del Consejo Nacional de Migraciones, a petición de la denominada Defensoría Pública. La Defensoría Pública propone, ¿verdad?, la participación de estas sociedades. Esto es muy importante porque cada vez más en todo lo que afecta al diseño de políticas públicas, en todo lo que afecta, en este caso, a las migraciones, como todo lo que afecta a políticas sociales, la sociedad civil tiene que cobrar una relevancia muy importante.
el derecho a la participación de la sociedad civil es un elemento vertebrador para la construcción de democracias sanas, para construir con efectividad una democracia. Así vemos, por ejemplo, si hacemos una extrapolación, vemos en el sistema de las Naciones Unidas, ¿verdad?, cómo las ONGs que trabajan, por ejemplo, el tema de derechos humanos, las ONGs que trabajan para combatir la pobreza, las ONGs que trabajan para ayudar a la sanidad, como Médicos Mundi, ¿verdad?, Amnistía Internacional, Human Rights, Entre Culturas, etcétera, Cruz Roja Internacional, van a tener en el ámbito, en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea General o en el Consejo de los Derechos Humanos, un estatuto especial, estatuto de observadores, el estatuto consultivo. Yo siempre me refiero a lo siguiente. Es tan importante dar la participación a los colectivos, a los que trabajan con migrantes, porque ellos están en las trincheras. Ellos están en las trincheras y saben las necesidades de estos colectivos. Y no va a haber ningún Consejo Nacional de Migraciones, no va a haber un órgano consultor de migraciones efectivo, que sea, es decir, sin que cuente con la participación de las comunidades migrantes o de esas asociaciones que trabajan con migraciones. Iremos viendo. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, hablar de lo que vamos a referirnos ahora, del Estatuto Migratorio de los Refugiados, del Asilo y Apátridas en la Ley de Extranjería de Costa Rica, es referirnos a que esta ley, que es de origen interno, como les dije, ¿verdad?, es creada por el derecho interno de Costa Rica, la Ley de Extranjería, pero evidentemente está empapada, ¿no?, está fluida, y recoge los grandes principios que podemos catalogar, los grandes principios del derecho internacional migratorio, que no dejan de ser los grandes principios también del derecho internacional de los derechos humanos vinculados al tema migratorio. Sobre todo, si analizamos el tratamiento del refugio, si analizamos el tratamiento del asilo en Costa Rica, pues nos vamos a encontrar pues, a la referencia constante, ¿verdad?, al Estatuto de Ginebra, que ya hemos tratado en otra clase. Y se va a mencionar también, como no, pues, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos decir, así como máxima jurídica, es que la construcción del derecho de asilo, la construcción del derecho de refugiados en Costa Rica, que aunque está positivizada en una ley interna, hunde sus raíces en normativa convencional, en normativa convencional. Hablar de refugiados, hablar de asiliados, es referirnos también a una categoría migratoria. Es una de las tantas categorías migratorias que están establecidas por el título 6 de la Ley de Extranjería. Título 6 de la Ley de Extranjería. En concreto, el título 6 se refiere o enuncia, ¿verdad?, diferentes tipos de categorías migratorias, que ya las trataremos. Es decir, una persona migrante puede tener una residencia o un permiso de residencia temporal, puede tener un permiso de residencia permanente, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo todo esto. Pero también una persona migrante puede ostentar la condición, ¿verdad?, de ser un refugiado, o ostentar la condición de ser, de solicitar un asilo, ¿sí? Bueno, pues todo esto está positivizado en la propia sección quinta del título 6 mencionado de la Ley Extranjería. Esto es importante, simplemente, bueno, importante, ¿verdad?, visualizar de que es una categoría más de migratoria, pero es una categoría también sui generis, en el sentido que se le va a dotar de una mayor protección política, ¿sí? Porque, de nuevo, si estamos hablar de fenómenos migratorios, es hablar de personas muy vulnerables. Y dentro de esta vulnerabilidad social nos vamos a encontrar con personas que
están mucho más vulnerables y que pertenecen, son migrantes, sí, pero que están más vulnerables. Estos son los refugiados, los que sufren persecución, motivos ideológicos, por orientación sexual, por religión, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos que visualizar cuando hablamos de refugiados, es hablar de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Porque cuando una persona se escapa de otro país porque tiene miedo a sufrir represiones, tiene miedo porque su vida corre en peligro, es una víctima porque se escapa de un estado, eso clásico de hablar de los estados fallidos. No hay peor estado fallido que los estados que vulneran los derechos humanos. El subdesarrollo, que no me gusta utilizar esta palabra, cambio, ¿no? A veces me viene pero no me gusta, se utiliza pero no me gusta. Los países en vía de desarrollo, las causas del vía de desarrollo están directamente, estrechamente relacionadas con las violaciones de los derechos humanos, con la no implementación, esa no, que los civiles de las Naciones Unidas, esa obligación convencional de progresivamente establecer sistemas de bienestar social, como les dije, ¿no? Donde hay más pobreza, donde hay más diferencias sociales, donde hay más hambrunas. Evidentemente, es en aquellos países donde no se ha establecido, no se ha diseñado políticas que garanticen sistemas públicos de sanidad pública de calidad, no mediocres, o sistemas de prevención sanitarios con EVAIS consolidados, con hospitales públicos, o la no existencia de escuelitas de educación pública, infantil, primaria, de bachiller y universidades de calidad, ¿no? En todos esos países, si analizamos las estadísticas, si analizamos, por ejemplo, los informes del CEPAL de las Naciones Unidas, claramente, es decir, los países más pobres, ¿no? También, como les decía, ¿no? Nos vamos a encontrar con otros países de la región que nos parece más pobres, pero en índice de desarrollo humano, en índice de esperanza humana van a estar muy desarrollados. Y la esperanza humana va a alcanzar tasas muy altas de esperanza humana, de promedio a los 78 años. ¿Pero por qué es eso? Porque han invertido muy bien en sistemas de educación pública y sanidad pública. Evidentemente, algunos de estos son un desastre, son dictaduras en los derechos civiles y políticos. Pero eso es otro cantar, como se dice. Pero el éxito del desarrollo humano, salvar de la pobreza, es decir, en definitiva, también es batir que no haya refugiados, ¿verdad? Y todo esto. Migrantes, en general, pasan, más bien migrantes, porque refugiados, la relación de causalidad de los asilos viene de la relación de causalidad de migración. Pero los migrantes que migran por razones económicas, ¿verdad? Y todo esto, guarda relación también con el tema de los déficits también de salud y educación. Bien, ¿cuáles son las causales? ¿Cuáles son las causales que reconoce la ley de extranjería para que una persona pueda solicitar y le pueda ser dada la condición de refugio? ¿Cuáles son esas causales? Son causales tasadas, son requisitos tasados. ¿Y en dónde vienen estas causales? Bueno, vienen evidentemente establecidas en la ley de extranjería. Pero la ley de extranjería no las crea, no es decir que Costa Rica crea estas causales, no es decir que España crea estas causales, no es decir que Chile, que Colombia, que Honduras, o que Francia, de acuerdo, ¿no? No, porque son causales que vienen implementadas, traspuestas, son la transposición de las causales para la otorgación o no de refugio, viene dada a través de las normas internacionales. En definitiva, lo que hace la ley de extranjería es hacerse eco y positivizar lo establecido en la Convención de Ginebra de los refugiados. ¿Cuáles son? Bueno, pues la primera es que la primera causal es que nos vamos a encontrar con un ser humano, luego enfatizar el concepto de ser humano y de persona, que parece una obviedad, pero cada vez más en nuestros tiempos hay que enfatizar el concepto de que somos seres humanos dotados de una dignidad,
y que el derecho tiene que protegerlo. Y que el derecho internacional, sobre todo aquellos seres humanos más sufrientes, que sufren más, tienen que proteger sacada, maltratada, tiene, y por eso estos estatutos internacionales de protección del derecho internacional. Porque nunca nos olvidemos que a lo mejor nosotros nos sentimos un poco lejos de ser protegidos, pero nunca se sabe, y esto da muchas vueltas la vida. Y entonces, un poco lo que decía la teoría, recuerda la teoría de justicia de John Rawls, ¿no? A mí me gusta mucho, me parece que es muy inteligente la teoría de justicia de John Rawls. Decía, en un mundo ficticio, ¿verdad?, donde tenemos un supuesto que no sabemos lo que nos va a tocar, lo que nos va a deparar la vida. Entonces nacemos en una determinada realidad, con un mundo determinado, ¿no? Y luego vamos a tener otra resurrección en otro mundo, ¿no?, determinado. Pero en ese mundo que nacemos al principio, todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales, etc. Entonces tenemos que llegar a un pacto. Tenemos que hacer un pacto. ¿Un pacto de qué? De mínimos. Un pacto de mínimos para protegernos los unos a los otros, porque luego vamos a aparecer, como vamos a nacer en otro mundo, y ese es el mundo real. Entonces, en el primer mundo, y así un poco resumido, en el primer mundo lo que tenemos que hacer es eso, un pacto. Y en el segundo mundo que vamos a nacer, pues mejor uno nace rico, el otro nace pobre, uno nace refugiado, etc. Pero como nos hemos dotado en ese primer mundo ya, ficción, ¿no?, una ficción un poco, ¿no?, una ficción metafórica, ¿no?, como nos hemos dotado en ese primer mundo ya de unos sistemas de protección para cubrirnos las espaldas, y como no sabemos dónde vamos a nacer, en el segundo mundo, pues bueno, pues si nacemos refugiados, yo quiero tener un estatuto jurídico que me proteja, ¿verdad? Si yo tengo una enfermedad crónica, yo quiero tener un sistema de seguridad social que me proteja, que me dé esos tratamientos, porque a lo mejor no tengo suficientemente capacidad para pagar un seguro privado. O tengo ese seguro privado, pero no me llega porque tengo que hacer copagos. ¿Sí? O quiero tener también una buena educación pública. Desde el principio de libertad, porque si tengo capacidad y mi familia tiene capacidad, pues a lo mejor prefiere mandarme a un colegio privado, ¿no? Privado, pues, porque es religioso, porque es judío, porque sea. Pero si no, tener el derecho a tener lo mejor, en igualdad de condiciones a lo privado. Esto es justicia. Esto es justicia y lo demás son falacias. Falacias y egoísmos, ¿no? Esto es la teoría, bueno, así muy resumida, evidentemente. Entonces, a mí me gustaría tener mi protección, si soy refugiado, tener esa protección pública. Si llego a ser. Aquí está la protección pública. Entonces, primera causal, persona, refugiado es persona, que tiene temor, ¿eh? Que sufre temor a ser perseguido en su país. Sufre temor a ser perseguido, y un refugiado es que se encuentra fuera de su país también. Se encuentra fuera de su país y que no puede solicitar protección en su propio estado, porque su propio estado del que viene escapándose no le va a ofrecer esa protección. Entonces, la obligación por antonomasia de proteger a sus ciudadanos no se va a cumplir, porque el Estado es vulnerador de sus derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, va a solicitar esa protección como refugiado a un segundo país que no es el suyo, ¿no? Y ese segundo país donde solicita esta protección como refugiado o de asilo va a actuar como agente protector, agente internacional protector de esta persona que está sufriendo esta persecución. El refugiado, a diferencia del concepto de asilo, ¿sí?, se aplica una causal más amplia. Es decir, una persona refugiada es aquella persona, como les dije, que tiene temor a ser perseguido. Que tiene temor a ser perseguido por causales más amplias, ¿no? Por motivos de raza, de nacionalidad, de género, de ideología, de pertenencia a un grupo minoritario, ¿sí?, pertenencia a un grupo indígena. Por ejemplo, pues, en Europa, ¿verdad?, refugiados en la Segunda Guerra Mundial, tenían que escaparse los gitanos, los judíos, evidentemente. Hace falta también traer a colación
el pueblo sufriente gitano, porque eran llevados a los campos de concentración, a los hornos crematorios, como también, evidentemente, los que padecían síndrome de Down, algún tipo de discapacidad, etc. Bien, por lo tanto, ante la quiebra de la protección del propio Estado, va a aparecer otro Estado protector, ¿no? El otro Estado protector es el Estado que recibe a esa persona inmigrante y le otorga una protección internacional. ¿De acuerdo? Aplica el estatuto legal a una persona que en su caso, al carecer de nacionalidad, el estatuto legal de refugiado, y porque se encuentra fuera de su país y por las causas relacionadas con el temor a ser perseguido, no puede regresar. Esto, es decir, se va a aplicar también el estatuto de refugiado, resumidamente. Estaba leyendo literalmente la causal, ¿no? Una causal a la extranjería, y como les dije que viene en la Convención del Estatuto de Ginebra, se va a aplicar también esta causal, es decir, a esa persona que carece de nacionalidad. Estamos aquí introduciendo el concepto de apátrida también, ¿no? Es importante también, estamos hablando de derechos, pero como una correlación de fuerzas, evidentemente los refugiados tienen obligaciones, faltaría más, como todos nosotros tenemos obligaciones. En definitiva, el concepto de obligaciones de los refugiados se asimila a las que tenemos nosotros como ciudadanos costarricenses o españoles. Tienen que cumplir, tienen que velar y respetar por el propio, no velar y respetar el derecho interno costarricense. Bien. Bueno, un punto importante también es que cuando se va a otorgar, si se otorga, si se tramita, en primer lugar, si se solicita la solicitud de refugiado o de asilo, este tipo de solicitud se puede extender a la unidad familiar de esa persona solicitante de refugio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que una persona refugiada que acredita, ¿no?, ese temor de persecución por múltiples razones, como hemos visto, pues puede también incorporar en esa solicitud de refugiado, y luego si es estimatoria, si se estima por las autoridades pertinentes, puede incorporar a su unidad. Esto está establecido por la Ley de Extranjería de Costa Rica. Protege la unidad familiar, la Ley de Extranjería, y por eso extiende este derecho a la persona refugiada. Y un aplauso por esta consideración aperturista e integradora. Evidentemente, lo que hay que procurar también es que la persona migrante, en este caso la persona refugiada, pues tenga con ella la familia, su unidad familiar. Considera la ley de extranjería y habla así de la unidad familiar como un elemento elemento sociable. De acuerdo. Vamos a ver también, en comparación con la acogida, con la protección a la unidad familiar que brinda el Estatuto de los Refugiados, la norma de refugio establecida por la Ley de Extranjería. Vamos a ver cuando analicemos las categorías migratorias, cómo los migrantes que tienen un permiso de residencia temporal, permanente, pueden traer a vivir con ellos a su familia de otro país. Esto se ha institucionalizado a través de una figura muy bonita, una figura que se convierte ya como derecho humano, que es la reagrupación familiar. La reagrupación familiar surge con mucha fuerza en el ámbito europeo, en concreto en la Unión Europea. La Unión Europea es una gran defensora de esta figura jurídica, de la reagrupación familiar. Hay algunos instrumentos o unas directivas muy bonitas que han positivizado y han considerado la reagrupación familiar como un derecho familiar, cumpliendo unos requisitos establecidos en el Reglamento de Extranjería. Una vez que esa persona migrante esté viviendo, ¿no?, residiendo con unas condiciones económicas determinadas, ¿verdad?, en conformidad con lo que le pide, pues, esa ley de extranjería de ese país, pues puede solicitar y puede traer, ¿no?, a vivir con él a su
a su familia. Su familia más directa, evidentemente hijos, pero también cuando acredite, y esto es importante decirlo, cuando acredite que sus papás, que su mamá, que que su, que su padre, incluso sus abuelitos, están en una situación precaria, están en una situación mal en ese país, también puede meterlos en la unidad familiar y también puede meterlos en vía de reagrupación. La conquista de los derechos a favor de la persona migrante, a favor de la unidad familiar de las personas migrantes. Esto en Europa está al orden del día. Es decir, me estoy refiriendo al uso de la reagrupación familiar. En el momento que se estabilice, normal, pues buscan, ¿verdad?, a través de procedimientos tasados, traer a sus parientes. Importante decir también cuando nos encontramos con personas migrantes que son víctimas de la denominada trata de personas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo trata esto la ley de extranjería? Bueno, la ley de extranjería lo que nos dice es que estas personas que sufren trata pues van a tener una protección especial. Y es evidente que no puede ser de otra manera. Una protección reforzada. ¿Sí? Qué importante también son los mecanismos de detención temprana a nivel de protección de trata. Bueno, pues estas personas que sufren, que son declaradas explotadas por la trata, se les va a otorgar un permiso de residencia temporal, que puede ser renovado y a los 3 años se puede convertir en permanente. Es decir, que protege la ley de extranjería a las personas víctimas. Hablar de trata en Costa Rica es hablar también a normas convencionales. Tenemos que visualizar que el sistema de combate a la trata de personas y del crimen organizado, y vuelvo a repetir, tenemos que visualizar dónde estamos. Estamos en Costa Rica, es evidente, y en Centroamérica, región del Caribe. Y esta es una zona del mundo, donde hay más crimen organizado, donde la trata, que es crimen organizado, está vinculado al narcotráfico. El narcotráfico, digamos, que se ha especializado en hacer mal en otros sectores. Como siempre les digo, ¿no? Narcotráfico, comienza narcotráfico y se va a diversificar. Hacen trata, hacen tema de órganos, ¿no?, de robo de niños para órganos, sobre todo, tráfico de especies protegidas, etc. Por lo tanto, hablar de trata es referirnos también, así muy brevemente, a grandes tratados internacionales que tiene Costa Rica firmado para luchar contra el crimen organizado. Porque la lucha contra el crimen organizado supera las fronteras. Claro, esto es algo también obvio, parece, ¿no? Pero hay que visualizar que cada vez más pues, nos vamos a encontrar en un mundo de derecho global donde el mal también ya no entiende de fronteras, ¿no? El mal no entiende de fronteras. Y los crímenes organizados son multinacionales. Son empresas del mal multinacionales. Para combatir esto, pues hay que articular tratados internacionales, ¿verdad? Y la cooperación también policial internacional, relación internacional de cooperación. Ahí está el Interpol, etc. ¿Y cuáles son estos grandes tratados internacionales para luchar contra la trata? Simplemente mencionarlos así brevemente. Hay que mencionarlos. Como criterios interpretativos de implementación de normas también para Costa Rica. Sobre todo voy a mencionar 3. Una convención, que es la Convención General, y unos protocolos que la desarrollan. La Convención, que es un tratado internacional de las Naciones Unidas contra la delincuencia y organizaciones transnacionales del año 2000, y luego 2 protocolos que desarrollan a la misma. El Protocolo de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de migrantes, así resumidamente, también del 15, bueno, de ese año, del año 2000, y el protocolo, muy importante también para prevención, que aquí introduce el concepto de prevenir, reprenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa el convenio del Tratado Internacional mencionado. Estos 2 protocolos complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional del año 2000. Por tanto, bien, bueno, aquí hay que formularse la siguiente pregunta didáctica. Entonces,
¿quién va a otorgar el permiso de residencia? ¿Quién va a otorgar la categoría? ¿Qué institución costarricense va a otorgar la categoría de persona refugiada, ¿no? ¿Dónde se tramita todo esto? Bueno, la competencia para tramitar esta categoría es la Dirección General de Migraciones. Como les dije, ¿qué es la Dirección General de Migraciones? Es un órgano público creado, ¿no?, a raíz de la ley de extranjería, que está positivizada por la ley de extranjería y que también forma parte del Consejo Nacional de Migraciones. La Dirección General de Migraciones tiene competencia en expedir categorías migratorias y denegarlas. Y, por lo tanto, la Dirección General de Migraciones va a otorgar la categoría migratoria de refugiado a aquellas personas que cumplan con los requisitos legales que hemos señalado, que hemos mencionado. De acuerdo, con esas causales que hemos mencionado. ¿Y qué otorga? ¿Qué derechos da el permiso, el estatus migratorio de refugiado? Bueno, pues te da un permiso de residencia temporal. Te da un permiso de residencia temporal renovable todos los años, hasta 3 años. Y luego uno puede a los 3 años pedir un permiso permanente. Un permiso de permanente que te lo tiene que decidir, lo va a decidir si te lo da o no te lo da la denominada Comisión de Visas. Repito, Comisión Visas Restringidas. ¿Qué es la Comisión de Visas Restringidas? Es un órgano también político, perdón, político no, administrativo. Es un órgano administrativo que está vinculado orgánicamente a la Dirección General de Migraciones. Como pueden ver, cuando se crea la ley de extranjería, se crea también una serie de organigramas. Se institucionaliza una serie de instituciones para dar soporte al contenido todo relativo a las migraciones. Se va a establecer también un tribunal migratorio, un tribunal de naturaleza administrativa dentro de la Dirección General de Migraciones, que es el órgano competente para conocer de los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones de aprobación o no de la condición legal de refugiado. Es decir, a la hora de que a uno le otorga, por ejemplo, que no te otorguen la condición de refugiado, uno puede recurrir esa decisión, claro. La tutela judicial efectiva es sagrada en todos y más sagrada también en grupos vulnerables. Tienen derecho a un recurso. Entonces se interpone recurso, que es un recurso administrativo, ¿verdad?, ante el Tribunal Migratorio. ¿Eh? Ante el Tribunal Migratorio. Al igual pasa cuando una persona migrante que no sea refugiada o asilo solicita un permiso de residencia y se lo deniega. Podrá recurrir ese permiso de residencia ante qué órgano? Tribunal Migratorio. ¿No? La ley de extranjería va a definir también el derecho de asilo. Y el derecho de asilo lo va a definir de una forma clásica, es decir, va a reconocer los dos tipos de asilo. Bueno, en primer lugar, lo va a definir diciendo, de nuevo, ¿no?, el asilo, a diferencia del refugiado, que el refugiado admite múltiples causas políticas, ideológicas, nacionalidad, raza, religión, ¿verdad?, de género. Pues aquí ahora se habla también de la necesidad de esa causas climáticas, de incorporarlas, ¿verdad?, al tema. Pues ahora aquí se va a hablar de que el asilo, única causa, la causal, no la clásica, razones políticas. ¿Dónde se va a poder solicitar el asilo? Bueno, pues aquí sigue la trayectoria clásica y reconoce, positiviza que se puede solicitar el asilo, dos tipos de asilo, el asilo diplomático tradicional o el asilo territorial. Una persona puede solicitar el asilo ante las legaciones, es decir, ante las embajadas de Costa Rica en el exterior, se permite. O también se puede solicitar el asilo una vez estando en territorio de Costa Rica y alegar en concreto de que ha sufrido persecución política. ¿Vale? Esto es importante. Esto es importante. Bueno, sigamos. Bueno, como habíamos visto, que el tema de refugio se tramita ante la Dirección General de Extranjería, ¿verdad? Y bueno, se concede ahí a través de la Comisión de Visas Restringidas, etcétera, de otorgamiento. Pero el asilo no, el asilo está más limitado.
el único que tiene competencia para dar o no el asilo es el Poder Ejecutivo. En definitiva, es el presidente de la República, presidente en su caso. ¿De acuerdo? Asilo en Costa Rica, ¿quién lo otorga? Poder Ejecutivo, el presidente. Es un acto tasado con firma del presidente. Que claro, tiene que ser tramitado directamente ante presidencia, no. Tiene que ser tramitado, tiene que ser solicitado ante el Ministerio de Exteriores o Secretaría de Exteriores, como denominan aquí, de culto, de Costa Rica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que está ahí tramitado, los del Ministerio de Exteriores van a elevar, como se dice, un informe. Los del Ministerio de Exteriores analizan, fundamentan con objetividad si cumple o no los requisitos y si hay carga probatoria suficiente para otorgar ese asilo político. Porque hay que probar, claro, hay que probar que sufres amenazas políticas. A veces es fácil, porque si eres un líder, eres un activista, pues normalmente pues, traes contigo y tienes que traer documentación probatoria. Es decir, eres un activista que trabaja en unas comunidades, bueno, pues tienes prueba eso en una asociación, pues que eres el presidente local de una asociación, activista, defensor tal, y que has recibido amenaza. Y que incluso a lo mejor es las mejores pruebas de que tu nombre aparece en los medios de comunicación, ¿verdad? Yo me acuerdo, bueno, siempre pongo este ejemplo. En Honduras, mi querida Honduras, pues hay muchos que sufren persecución, ¿verdad? Caso mítico de Berta Cáceres, pero otra persona también que cada 2 por 3 están amenazados de muerte. Y si uno busca en Google, pues ves ahí amenazas, ¿no? Ismael Moreno, ¿sí? Es un gran activista, fantástico, ¿no? Él ha sido muy amenazado. ¿Sí? Él, evidentemente, le darían en todos los países del mundo el estatuto de refugiados, pero como él dice, yo no me quiero mover de mi pueblo, ¿no? Y si al final, pues, tengo que terminar o me matan, ¿no? Pues lo asume, y quiso pedir órdenes de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es su filosofía de vida, ¿no? Claro, la argumentación es, si las personas pues, más pobres que tal no pueden tampoco solicitar, o les queda muy lejos solicitar este tipo de protección internacional, pues yo no lo voy a hacer. Es muy meritorio y es un ejemplo de ser humano. Ismael Moreno, mítico, mítico. Sí. Vamos a ver. Bueno, entonces recuerden eso. Entonces, el tema del asilo, el que lo tiene que otorgar es el presidente de la República. Después de analizar el informe ese motivado del Ministerio de Exteriores, y dice: ¿cuáles son las causas jurídicas por las cuales se va a negar la aplicación de la Convención de Ginebra Estatuto de los Refugiados? Es decir, ¿cuáles son esas causas también tasadas, esas causales por las cuales se va a denegar a una persona el Estatuto de Refugiados? De nuevo, son causas de no creación por parte del derecho interno de Costa Rica. El derecho interno no crea estas causas, sino que se hace eco de la norma del juego internacional. Es decir, eso son una plasmación de lo que establece la Convención de Ginebra del sistema de las Naciones Unidas sobre protección de los refugiados. La primera causa es, bueno, muchas de ellas están relacionadas con los delitos. Que esa persona hubiera cometido delitos graves contra la paz, delitos de guerra o de lesa humanidad. Y esto será, imagínense, pues, todos esos refugiados que escapan, ¿verdad?, masivamente del continente también muy maltratado por la historia, ¿verdad?, y por otras potencias coloniales de África, un continente sangrante y magnífico de África. Bueno, pues en esas huidas masivas pues puede haber ahí también pues, alguna persona que sea detectada que haya cometido crímenes de lesa, que haya cometido genocidio. ¿No? Se puede confundir por ahí. Evidentemente, si se prueba esa, no tiene derecho a solicitar refugio. O también cuando la persona haya cometido
delitos comunes en su país, ¿no? Fuera de su país, antes de ser admitido como refugiado. Es decir, antes de habérsele concedido el estatuto de refugiado. Si es después, ya no. Pero si es antes y si hay constancia, imagínense. ¿Y cómo puede haber constancia? Bueno, claro, es muy complicado también. No se solicitan los antecedentes penales. Es decir, las autoridades no las solicitan a los países. Es muy complicado eso. Pero puede ser que esos haya cometido pues, cosas gordas y que esté en la lista de Interpol. Ustedes saben esas listas que son internacionales, que pones el nombre ahí o, o ya tal como están las cosas, ¿no? Eh, pues con el iris y todo esto, huella dactilar y ya alarma, ¿no? Empieza a pitar. Esto, ¿qué cosas? No se le va a dar, ¿no? O también una tercera causal curiosa, establecida en el Estatuto de Ginebra. Claro, y está establecido en el Estatuto de Ginebra porque el Estatuto de Ginebra de la protección es, estatuto, es hijo de quién es. Es hijo de las Naciones Unidas, de la Carta de San Francisco. Entonces dice, y tampoco se le va a conceder cuando esa persona haya cometido a un tipo de atentado, de acto deshonesto, de, de delito que atente a la propia Carta de San Francisco, a la propia Carta Fundacional de las Naciones Unidas de 1942. Pensemos, pues, determinadas personas, ¿verdad?, que hayan conspirado en temas para poner en riesgo la seguridad nacional o regional, eh, eh, múltiples, ¿verdad? Pues tampoco, ¿no? Tampoco. En Profe, definitiva, en definitiva. Sí, María José, adelante. ok, tengo varias dudas. Estas causas, lo que podrían negar es el derecho de asilo o es el de, ay, se volvió el otro, o el de El personas refugio, refugiadas. Ok, todos, todos los derechos son tasativas, ¿de acuerdo? ok. Y en cuanto a la comisión de delitos comunes en su país, ¿qué tanta interpretación puede tener esto? Me refiero a que hay países con regímenes totalitarios en los que tal vez un delito puede ser ir en contra del mismo gobierno y por eso mismo se le está persiguiendo políticamente. Entonces me pregunto si qué tanta interpretación hay en esto. Muy buena pregunta. Evidentemente se tiene que hacer una, mire, todo esto. Hay que buscar una interpretación también. De nuevo vamos a sacar este principio tan bonito que es constitucional, pro homine, ¿no? A favor de la persona. Evidentemente, si nos encontramos que sus antecedentes penales, por un ejemplo, José, es decir, pues ha cometido delitos contra la libertad de expresión, ¿no? O el derecho a la reunión, pues evidentemente, pues eso no cuenta, ¿no? Porque por eso está pidiendo el asilo político, ¿no? O por ejemplo, porque delitos, imagínense, como había antes en España, horror, antes en España de la democracia había una ley contra vagos y maleantes. Y esa ley contra vagos y maleantes, a época de la dictadura del general Franco, pues una persona que era LGTB y que la encontraban ahí con su pareja, la metían para la cárcel. Bueno, le daban unas palizas impresionantes. Incluso algunos yo creo que le daban tratamientos de electroshock, a ver si lo ponían otra vez. Impresionante. Bueno, pues nos vamos a encontrar entre dos países, ¿verdad?, que existan también unas leyes parecidas, ¿verdad?, que repriman, ¿verdad?, que condenen pues, determinadas orientaciones sexuales, ¿no?, porque digan que atentan contra la moralidad. Evidentemente, pues eso no opera. Estoy refiriendo a cosas gordas. Ya imagínense si esa persona pues, tiene antecedentes o está escapado por delitos de asesinato, de narcotráfico, de robos, de estafa y todo esto. Pues eso evidentemente va a ser una causa de negatoria. Bien, María José, le respondí así. Sí, muchas gracias. Siempre las interpretaciones en materia migratoria, que en materia migratoria, el tribunal migratorio tiene que ser, no es un tribunal de derechos humanos, pero tiene que aplicar una interpretación a favor del ser humano, a favor de la persona, de la dignidad de la persona. Y esto está establecido aquí con claridad en, en, en la línea jurisprudencial de, de Costa Rica, ¿verdad? De Costa Rica.
Me viene ahora a mente, así a colación, una sentencia constitucional muy bonita, reciente, ahora de la pandemia, en vuestra Sala Constitucional de Costa Rica. Un habeas corpus. Resulta, el habeas corpus procede de un recurso de 3 personas, 2 costarricenses y un nicaragüense. El nicaragüense con permiso de residencia. 3 seres humanos, pobres, indigentes, que se fueron a Terrazú, Terrazú, al municipio de San Marcos de Terrazú, a ver si les daban trabajo en la recogida del café. Cuando llegaron allí, en la estación de bus, no sé si sabrán este caso, es bonito, es bonito. Así, brevemente les explico, porque está relacionado con el principio de interpretación. Entonces se aplica a la Constitución. Llega, entonces, las autoridades municipales, los policías de Terrazú, los detienen. Llaman, me imagino, a la alcaldesa y la alcaldesa les dice bueno, que los detengan, les hacen unas preguntas, incluso bueno, pues valoran a ver si están enfermos o no del COVID, ellos manifiestan y así aparece en el atestado policial de que no tienen síntomas de COVID ni nada de esto, ¿no? Que podía ser, ¿no? Que a lo mejor tienen COVID, pues, pero no hay nada de esto. Investigan también a ver si tienen antecedentes penales, no tienen antecedentes penales, el nicaragüense tiene permiso de residencia, no está en situación irregular, y lo que hacen es decir, no, pues mira, fuera de aquí, porque no queremos más o menos, pero es así, no queremos personas indigentes. Hablo con mis palabras, pero la sentencia es muy dura, muy bonita. Yo muy bonita porque eso defiende capa y espada. Y dicen así los magistrados. Mira, alcaldes, ¿no? Nosotros no queremos ese tipo de gente, indigentes, sin techo, y fuera, ¿no? Entonces lo que hacen es, los meten en un bus, camino de San José. Pero no termina ahí todo, sino en el bus los meten al fondo de todo y ponen una cinta amarilla como aviso, ¿no?, a las demás personas para que no haya comunicación, ¿no? Y los mandan de vuelta para, para San José. Claro, en la sentencia, que es muy interesante, lo que viene a decir, pues, que evidentemente esas personas, que hay una vulneración clara de derechos humanos, ¿no? Una vulneración clara del derecho a moverte por toda Costa Rica cuando eres un nacional, nadie te puede privar de moverte, ni tampoco a un nicaragüense tiene un permiso de residencia. Entonces lo que hacen es, le vulneran ese derecho. Y luego que los tratan de una forma vejatoria, ¿no? Porque la autoridad, el ejercicio, hace un ejercicio de la fuerza totalmente manifiesta, desproporcionado. Los vejan, los atentan, ¿no? Entonces les causan también un sufrimiento de vejación porque dicen, mira, no os queremos aquí, pues sois pobres, sois indigentes, sin techo, y os vais. Y os ponemos ahí en el bus, a la parte de atrás, con una. Entonces dice la sentencia de una forma muy bonita, dice, esto ni los tiempos peores de la segregación racial en Estados Unidos, que los negros, ¿verdad?, tenían que ir al fondo de los autobuses, pero ni les ponían esas cintas. Bueno, evidentemente, para no aburrirles con el cuento, pues es estimado el recurso de habeas corpus. Yo le recomiendo esta sentencia, si no, ya se las voy a remitir. Bueno, le voy a remitir pues, un comentario que hice a la misma, a modo de pequeño artículo. Todo esto. A mí me gustó mucho, ¿no?, esta posición. Es una posición en defensa de la dignidad. Una posición también que hunde sus raíces en Costa Rica. Costa Rica es un Estado democrático y Costa Rica tiene que velar también por las personas que se encuentran en vulnerabilidad social como los migrantes. Ahí había un migrante con una residencia legal y también con nuestros compatriotas ciudadanos que están en una situación de sin techo. Nadie quiere estar en una situación de sin techo. Nadie, porque a veces algunos, evidentemente, en la vida, allá se ve mucho en Europa, ¿no?, que ya no por razones económicas, sino se trastornan, ¿no? Pero esos trastornos loquitos, ¿verdad?, es que estás enfermo. Y más, dice esa sentencia, dice, bueno, y aparte es que Costa Rica también forma parte de unos grandes principios que tienen las Naciones Unidas, que hace poco, muy bonitos, unos principios que tienen las Naciones Unidas para luchar contra la pobreza y para que el derecho interno implemente
implemente una normativa que proteja a las personas y a los grupos más vulnerables. Y ahí entra, como lo llamamos en España, ¿no?, los sin techo, los indígenas. Los indígenas. Es que realmente, si queremos tomar el pulso también de una democracia, tenemos que ver cómo esa democracia, cómo ese país trata a los colectivos más necesitados, más vulnerables, cómo los trata, cómo los protege. Bien. Bueno, vamos a ver. Otro de los principios, evidentemente fundamentales, que habíamos mencionado ya, lo analizábamos, la norma internacional, la Convención de Ginebra, que aparece también reconocido y positivizado claramente en la ley de extranjería de Costa Rica, es el principio de no retorno. Es decir, se trata de la institucionalización, la posibilización de ese derecho que tiene la persona refugiada a no ser obligada, salvo que ella quiera, a regresar a su país. A regresar a su país de origen, donde se ha escapado porque sufre persecución. Persecución. Y muy importante también determinar lo siguiente, que en el momento que uno solicita refugio o asilo, ¿verdad?, cuando comienza estos trámites que son trámites administrativos, tiene efectos suspensivos. ¿Efectos suspensivos de qué? De cualquier orden o procedimiento de expulsión que esté en curso. ¿De acuerdo? Se suspende hasta que se resuelva el tema del refugio o del asilo. Y ahora, para terminar, en la recta final, vamos a textualmente les voy a enumerar cuáles son las causas jurídicas que producen que cesen los efectos jurídicos establecidos en el Convenio de Ginebra. ¿Cuáles son esas causas jurídicas que hace que esa persona ya no va a estar bajo el amparo, bajo el estatuto protector de Ginebra, o que ya no va a tener la condición de asilado? Bueno, la gran causa es cuando él decide voluntariamente rechazar, ¿no?, esa protección. Y dice, bueno, pues yo decido, ¿no?, hago una manifestación escrita, ¿verdad?, de que quiero ya esto, porque ya está, renuncio, ¿no?, me voy a mi país. Dice así, ¿no?, la ley de extranjería: con la persona refugiada decide de forma libre y voluntariamente acogerse de nuevo a la protección legal de su país de origen, ¿no?, en este caso. O en el supuesto jurídico de que la persona refugiada, que en su momento hubiera perdido su nacionalidad, la vuelva a recuperar. Aquí se está hablando de los casos de apátrida. El tema del refugiado se va a otorgar a una persona que no tenga nacionalidad, pero si por lo que sea, por A, por B, por C, recupera otra vez su nacionalidad, pues ya no es protegida por el estatuto de refugiado. En el caso de que la persona refugiada haya obtenido una nueva nacionalidad, distinta a la de su país de origen. Es decir, que esa persona refugiada obtenga una nacionalidad, que está en Costa Rica, por ejemplo, y tenga refugiado, y por lo que sea obtenga la nacionalidad española. O el supuesto de que la persona refugiada decide, como decía, voluntariamente volver y residir a su país de origen. Que decía volver y residir voluntariamente, ella misma, siendo consciente de lo que hace. O bien que decida de nuevo acogerse a la protección legal de su país de origen. O cuando en determinados casos desaparezcan esas causas legales que otorgaron el estatuto de refugiado o asilo. Esas causas legales, el asilo, que es la causa legal de persecución política, cuando ya no exista, pues a lo mejor haya un proceso de transición política, y, por ejemplo, en Costa Rica o en Cuba, pues existan regímenes democráticos, por ejemplo, etc. O cuando se trate de una persona que carece de nacionalidad y que al haber desaparecido las causas a las cuales le fue concedido el estatuto de refugiado, está en disposición de regresar a su país de origen, el país donde tenía su domicilio o residencia. En definitiva, y para terminar, ¿no?, la clase, es importante decir que los familiares que se ven cesados de dicha protección legal, cuando cesa esa protección legal o voluntariamente de refugio, pueden solicitar el cambio de categoría migratoria a un permiso de residencia temporal.
Cuando hablamos de los apátridas, del Estatuto de los Apátridas y la Ley de Extranjería, simplemente lo que podemos mencionar es que la Ley de Extranjería de Costa Rica actúa como una norma, una mega norma de reenvío para regular todo el tema de los apátridas, ¿a dónde? De nuevo, la normativa internacional y sobre todo ¿a quién? Pues, como veremos en otra clase, ahora analicemos a la Convención, que es un tratado internacional de las Naciones Unidas de los Apátridas. Hace un reenvío. Bien, bueno, vamos a terminar la clase por hoy. Hicimos un recorrido de cómo está tratada el tema de refugio y el tema de asilo y también apátrida. Estos últimos apátridas de reenvío, la Convención por parte de la norma de derecho de extranjería de Costa Rica. En la anterior clase, recuerden, lo que hicimos fue partir de los grandes postulados, los grandes principios, rectores del derecho internacional migratorio, cómo es regulado por el sistema de las Naciones Unidas, el Estatuto de los Refugiados, Estatuto de los Apátridas. Hay que recordar que los primeros tratados internacionales que saca adelante Naciones Unidas va a ser lo relacionado con los refugiados y los apátridas. De nuevo, ¿no? Hay que pensar históricamente, un poco para que tengan los conceptos, ¿no? La historia es bueno saber de todas las figuras, ¿verdad? Cómo se han producido, todo eso, y no caer simplemente, bueno, pues en un exceso de positivismo. Todo esto surge en Europa para paliar y para dar una solución a lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Vacabundeaban en algún sentido, ¿no? En sentido cariñoso, ¿no? Personas por todos los países europeos, refugiadas y sin patria. Y sin patria también porque muchos de ellos ya no tenían patria, que habían cambiado las fronteras o ya no pertenecían a esos países. Se había reconstruido esos imperios astromundo, todos esos imperios europeos que ya en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Punto de inflexión, van a desaparecer. Y luego, pues, evidentemente, toda la configuración después en la Segunda Guerra Mundial, esa Alemania dividida. Bien, bueno, pues en definitiva tiene una buena ley de extranjería. Se puede modificar, se puede mejorar, todo se puede mejorar, pero es una ley de extranjería garantista de derechos humanos. Es una ley de extranjería que a la hora del diseño ha tomado parte, mira y ha positivizado los grandes principios del derecho internacional, del derecho internacional, que establece también pues, los grandes principios también de no discriminación por razón de raza, de religión, de sexo, ¿no? El principio de no discriminación de las mujeres, ¿no? Que intenta establecer un sistema de protección alto a la persona migrante, que no se queda con darle el estatuto de refugiado a esa persona que en sí mismo solicita el refugio, sino que va más allá y lo que busca también es dotar esa protección a la unidad familiar. A la unidad familiar. Muy importante para el desarrollo de un ser humano en estas condiciones, que les ayude también, que le ayude el Estado a traer a sus personas queridas, amadas, su familia, para que puedan desarrollar una vida con plenitud. Bueno, queridos alumnos, terminamos la clase. Si tienen alguna pregunta, me quedo con ustedes y disculpen gripe. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.